Gracias, bienvenido, Padre, y le doy la palabra a usted. Espero también que estos días aquí sé que ayer empezaron y que ya tuvieron ya unas sesiones estupendas, y espero que todas las sesiones de hoy hasta la conclusión sean un gran éxito y mucho fruto para todos. Bueno, lo primero, pues que me da mucha alegría estar aquí con todos vosotros y todas vosotras, y especialmente pensando en que de lo que se trata en esta breve sesión, yo espero no hablar mucho para que podáis intervenir y preguntar lo que queráis, que es el título que tiene es algunas consideraciones sobre la acción social del cristiano a la luz del mensaje de San José María. Lógicamente es un tema amplísimo, y lo primero que se me ocurre decir es que aquí estáis presentes pues personas que de un modo o de otro, de modos muy diversos, en países distintos, con actividades muy variadas, os dedicáis de algún modo a algo muy común y para todos, que es cuidar las personas, cuidar la dignidad de las personas, especialmente de la gente más necesitada. Por eso lo primero es daros la enhorabuena por el trabajo que hacéis y también el daros ánimo en la medida en que lo necesitéis, porque a veces el trabajo es duro, el trabajo ocupa un tiempo que a veces es escaso y todos necesitamos de vez en cuando que nos den ánimos para tirar para adelante. Bien, el panorama que tenéis delante, que tenemos todos de un modo o de otro y de un modo especial vosotros y vosotras, es un panorama amplísimo de necesidades que hay en el mundo, de miseria, de dolor, de una miseria no solo material, sino tantas veces de ignorancia, muchas veces también incluso de modos antiguos y modernos de esclavitud de mucha gente, mucha desesperanza, mucha guerra, no solo la guerra que sale más en la opinión pública actualmente, que es muy triste, desde luego, entre Rusia y Ucrania, sino también otros muchos puntos en el mundo en que hay falta de paz. Y todo eso no es algo que nos deje indiferentes, porque todo es nuestro, especialmente una inspiración cristiana, como queremos tener para toda nuestra vida y para vuestras actividades. Nada nos es indiferente, por una sencilla razón, porque todo interesa a Jesucristo. Y por tanto, si queremos tener, como queremos tener una inspiración cristiana en nuestro trabajo, pues todo nos interesa. Pero a la vez, no podemos olvidar que hay tanto positivo en el mundo. No podemos admitir una visión exclusivamente negativa o pesimista. Yo recuerdo con mucha frecuencia unas palabras que solía repetir don Javier Echevarría, mi predecesor, haciéndose eco de nuestro padre, de San José María, cuando decía: ¿cuánta gente buena hay en el mundo? Lo decía con un convencimiento, además, que es verdad, cuánta gente buena hay en el mundo. Y solía añadir que nos está esperando. También está esperando a todas vuestras iniciativas, a todas vuestras actividades. Por eso, al experimentar el sufrimiento, la miseria, las necesidades a las cuales afrontáis con vuestro trabajo, con vuestra dedicación, no podéis, ni podemos admitir una visión negativa o pesimista. Sí realista para afrontar las cosas como son, pero siempre sabiendo que también hay mucha gente buena y mucho valor positivo en este mundo. Y sobre todo, también pensar que todas vuestras actividades, si se ven en el panorama del mundo, con frecuencia os pueden parecer quizá insignificantes. Y a veces podría ser un motivo de desaliento. Bueno, sí, estamos aquí matándonos para sacar adelante una serie de cosas, ¿y el mundo cómo va? ¿Qué está pasando? ¿Qué influencia tenemos real en este mundo? Y puede ser un motivo, efectivamente, de pesimismo, y no debemos admitirlo, porque aparte de que nada se pierde, también otra expresión que repetía mucho don Javier, nada se pierde, decía nuestro padre, nada se pierde de lo que hacemos, hay que pensar en el valor de cada persona. O sea,
solo por una persona, ya vale todo el esfuerzo que hagamos. Se puede decir, y en un cierto sentido es verdadero, que en la humanidad, sorprendentemente, el individuo vale más que el conjunto. El individuo vale más que la especie. ¿En qué sentido? Tiene un sentido verdadero, en el sentido de que no se puede eliminar una persona por el bien del conjunto. Ese conjunto que tiene el valor de cada una de las personas, el valor de la persona. Entonces, con que vuestra actividad sirviese para sacar adelante una persona, para llevarla adelante, y en el fondo una inspiración cristiana para acercarla más a Dios y además sacarla humanamente de una situación negativa, solo con eso ya valdría el esfuerzo, todo el esfuerzo, valdría la pena todo el esfuerzo que hacéis por una persona. Y además ayudáis a muchísima más gente, no solo a una persona. O sea, hay que tener muy en cuenta eso, el valor de cada persona. Ciertamente, el valor que tienen las obras colectivas es grande, por muchos motivos, porque llegan a muchas personas y también porque mantienen viva la sensibilidad social cristiana, porque también son una ayuda y también de ejemplo que impulsa a otras muchas personas a moverse, a preocuparse por los demás. Y también es cierto que toda labor colectiva, toda acción social tiene un valor para todo el mundo, de un modo o de otro, porque todas las labores que se realizan acaban revertiendo sobre las personas. Pero no cabe que vuestras actividades tienen una incidencia especialísimamente directa en la dimensión social, es decir, en elevar el nivel de las personas, el nivel de la sociedad misma. Todo eso lo realizáis fundamentalmente con un espíritu de servicio. Un espíritu de servicio que nos lleva, digamos, como de un modo inmediato a ver ahí la inspiración cristiana. En el fondo, todos los trabajos humanos honestos tienen una dimensión de servicio. Pero no cabe duda que las actividades vuestras tienen una dimensión de servicio inmediata, directísima, y que tiene, por tanto, me viene a la cabeza la parábola del buen samaritano. El buen samaritano tiene una actividad inmediata, directísima, de servicio, de ayuda, de curación. Pero luego hay otro personaje que es el dueño de la posada, que parece que no hace nada, pero hace algo importantísimo también. Porque todo trabajo, efectivamente, a veces, aunque directísimamente no tenga una dimensión inmediata, social, todo lo tiene. Pero la vuestra, efectivamente, es más como la del buen samaritano, más que la del posadero. Más directamente dirigida a solucionar los problemas de las personas de un modo inmediato. Ahora, la inspiración cristiana, ¿de dónde viene? Lógicamente viene de Jesucristo. Y ahí es donde tenemos que mirarnos, donde tenemos que reflejarnos, intentar reflejarnos en Jesucristo. Porque no se trata solo de una solidaridad humana, no queréis, aunque tiene un valor positivo, sin duda, la humano, natural, la solidaridad humana, también la natural y espontánea preocupación de la gente unos por otros. Pero además el cristianismo nos da una dimensión mucho más elevada, que es la caridad en sentido estricto, la caridad como amor a los demás. Por tanto, no se trata simplemente de actuaciones. Las actuaciones tienen que ser fruto, consecuencia de algo interior muy profundo, que es el amor a la gente. Hay que querer a la gente. Y es por eso por lo que la caridad nos cambia la mirada al mundo y a las personas. Y ahora me vienen inmediatamente unas palabras de San José María que muchos y muchas de vosotros
las habéis meditado sin duda algunas veces. Cuando, dirigiéndose en su oración al Señor, decía: que yo vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma. Lo decía además en unos momentos, como quizá muchos recordáis, en que ya nuestro padre no veía físicamente bien en los últimos años. Y eso le servía de motivo para transmitir, para trasladarlo al orden sobrenatural. Es decir, que yo vea con tus ojos, que ver con los ojos de Cristo es lo que tenemos que ver a la gente, ver a las personas con los ojos de Cristo. ¿Cómo lo conseguimos? Lo conseguimos solo y exclusivamente, sí, con la base humana de una preocupación humana buena, pero sobre todo lo conseguimos con la unión con Jesucristo. ¿Cómo vamos a poder mirar con los ojos de Cristo a la gente para ocuparnos de verdad, con cariño, con interés, con dedicación? Solo en la medida en que nos identifiquemos con Él. Solo podemos mirar con sus ojos en la medida en que nos identifiquemos con Él. ¿Y cómo nos identificamos con Jesucristo? Con los sacramentos y con la oración, fundamentalmente. Sobre todo con la Eucaristía, donde realmente lo que sucede es que no asimilamos nosotros a Cristo, sino que nos identificamos con Él. Él nos asimila a sí mismo. Entonces, esta capacidad de mirar con los ojos de Cristo, que nos lleva a mirar con cariño, con dedicación, con sacrificio cuando es necesario a la gente, y vosotros a dedicar vuestro tiempo, con una dedicación que además es profesional, no es una dedicación, digamos, saltuaria de vez en cuando. Pues hay que buscar ahí la fuerza ahí. Y todo el impulso de esta inspiración cristiana que nos viene de un modo especial, muy concreto, a través de la enseñanza de San José María, nos ayuda a algo muy central en su enseñanza, que es el saber transformar la vida ordinaria en trato con Dios, en convertir lo ordinario en encuentro con Dios y, en consecuencia, en servicio a los demás. Es decir, en la medida en que somos capaces, con su gracia, con su ayuda, con la ayuda de la Eucaristía, con la ayuda de la oración, en la medida en que somos capaces de ver a los demás viendo en ellos a Jesucristo, identificándonos con su querer, en ese sentido somos más capaces de superar el cansancio, de superar el posible desaliento. Y también somos capaces de superar el posible encerrarnos en nuestra propia dimensión pequeña, porque lógicamente, por mucho que hagamos, siempre serán iniciativas limitadas. También cabe el riesgo de pensar que ya nos preocupamos solo de lo nuestro, y prescindiendo de una visión más universal que debemos tener siempre para ser verdaderamente, de alguna manera, ese Cristo que queremos ser por su identificación con Él. ¿A qué nos lleva la identificación con el Señor en nuestro trabajo? A tantos aspectos, lógicamente. Pero voy a fijar en uno muy claro, que es el servicio, el espíritu de servicio. En el fondo, toda vuestra actividad es un servicio. En realidad, todas las actividades humanas, de un modo o de otro, son un servicio, pues nos servimos unos a otros, queramos o no. Pero la vuestra es una actividad directísimamente de servicio. Entonces, ¿qué vemos en Jesucristo? Él mismo nos lo dice, tantas veces lo habremos meditado. Hablando con los apóstoles, por si ellos no se habían dado cuenta, les dice: yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Y en otra ocasión, por si acaso no se enteraban del todo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Y por eso también podemos tener, y podéis tener, la alegría de cuando sintáis la alegría o a veces el peso del servicio que prestáis, la dedicación de tiempo, la dedicación de energía, de pensamiento. Pensar que ahí estáis identificándonos con el Señor, identificándonos con Jesucristo, que es el que sirve. De la medida en que servimos, en esa medida también nos identificamos con Él. Y en sentido no contrario, sino complementario, es en la medida en que nos identificamos con Él como servimos. Sirviendo nos identificamos con Él
y identificándonos con Él en la oración, en los sacramentos, tenemos la capacidad más actual, más profunda, para darnos a servir con alegría. Y en el fondo, pues es también ese amar el mundo que hablaba nuestro Padre, amar el mundo como criatura de Dios y amar el mundo como ambiente, como ámbito de nuestra unión con Jesucristo y de nuestro trato con la gente, de nuestro servicio a la gente. En todo este contexto entra lógicamente la idea, no más que la idea, la realidad del trabajo, el trabajo. Recordáis todos, probablemente, o si no casi todos, sobre todo los que sois del aula sin duda, la centralidad que tiene en la enseñanza de San José María el trabajo, la santificación del trabajo. Y santificar el trabajo no es simplemente añadir una especie de complemento piadoso, por así decir, a nuestra actividad. Santificar el trabajo es algo muy intrínseco, muy desde dentro del trabajo mismo. Y nuestro Padre, San José María, quizás recordáis, decía que para santificar el trabajo, y santificar el trabajo también como potencia para servir a los demás con ese trabajo, más eficazmente. Ya, para santificar el trabajo hay que cumplir una primera condición, que es trabajar. Y añadía, y trabajar bien. Hay que trabajar y trabajar bien. Por lo tanto, también en todas las actividades, y concretamente en la vuestra, el trabajar bien significa, pues ya depende de la actividad que tengáis. Cada uno ve que es para mí trabajar bien. De dedicación del tiempo adecuado, de poner los medios oportunos, saber estudiar los asuntos, en fin, todo lo que es hacer bien la actividad de que se trate. Pero a la vez eso tiene que estar como informado desde dentro, precisamente por ese sabernos instrumentos de Dios, sabernos instrumentos de Jesucristo. Porque lo que queremos llevar al mundo, lo que estáis llevando al mundo a tantas personas, es la ternura de Dios, el cariño de Dios, porque es sorprendente, pero es así. Dios tiene un amor inmenso, infinito, porque Él es infinito, a cada persona, pero en la práctica, no exclusivamente, pero también quiere hacer presente su amor a la gente a través del vuestro. Toda esa gente que está al alcance de vuestras actividades, Dios, Jesucristo, las quiere querer también a través de vuestro cariño. Y por eso, cuando trabajéis, cuando dediquéis tiempo, pensamiento, gestiones, tened muy presente que estáis queriendo, que estáis actualizando algo esencial en la vida cristiana, que es el amor a la gente, el cariño a la gente. Y eso es lo que también es motor para trabajar bien. La conciencia de que estamos llevando algo de Dios a la gente, lógicamente es un motivo que en la medida en que es consciente, nos lleva a poner los medios para hacer eso bien, para trabajar bien, para hacerlo con Él, trabajar con el Señor. Todo esto tiene un presupuesto obvio desde el punto de vista de la vida cristiana, que es la fe. Tenemos que ser gente de fe. Una fe que nos ayuda a mantener la confianza, a no desalentarnos. Porque la fe es el fundamento de la esperanza. Recordáis en la Epístola a los Hebreos, dice expresamente en el capítulo 11, que la fe es el fundamento de las cosas que se esperan. O sea, tenemos esperanza en la medida en que creemos. Y creemos en la fuerza de Dios, en la fuerza del Dios con nosotros. Hay unas palabras de Isaías, son palabras de Dios en el libro a través de Isaías, en el Antiguo Testamento, que dice, mis elegidos no trabajarán en vano. Y debemos tener esta esperanza, son palabras de Dios.
mis elegidos no trabajarán en vano. Y todos somos elegidos de Dios, todos. Y no trabajamos en vano. Pero precisamente no trabajaremos en vano porque trabajamos con el Señor, para el Señor, y con el Señor y para el Señor, para la gente, para llevar el amor de Dios a la gente. La fe fundamenta la esperanza y fundamenta también la caridad sobrenatural. O sea, la fuerza, la capacidad de amar sin condiciones, la capacidad de amar sin discriminaciones, la capacidad de superar las naturales diferencias. Todo eso lo da la gracia de Dios a través de la virtud de la caridad, que se fundamenta como la esperanza en la fe. Y concretamente, esa fe, esa esperanza y esa caridad son la base para ejercitar la justicia. La justicia y la caridad tienen que ir siempre muy unidas. Hablar de caridad no puede nunca, bueno, no se va a hablar, sino pretender ejercitar la caridad. No lo es ciertamente en vuestro caso, pero en lo pequeño a veces siempre tendremos que luchar para hacer las cosas bien. La caridad no puede ir nunca en detrimento de la justicia, no solo porque es una contradicción, sino porque además es imposible. O sea, porque sin justicia no puede haber caridad. Y por eso también tiene sus consecuencias prácticas en la organización de las actividades, de las instituciones, que en ocasiones podría suceder que la caridad fuese una especie de motivo para no cuidar del todo la justicia. Es decir, bueno, hay que tener, por así decir, una especial vigilancia, si fuese necesario, para vivir siempre la justicia. Es decir, que hay que dar a cada uno lo que le corresponde y no simplemente pensar que todo lo que damos es sobreabundancia, que todo es simplemente no debido. Hay muchas cosas que debemos dar. Y por eso la caridad sobrepasa la justicia, no la presupone, la sobrepasa, la supera, pero la presupone siempre. Yo quería hablar menos todavía. Bueno. Entonces, estamos ya muy próximos al centenario de la obra. Queda muy poquito tiempo, hasta el 2028 y 2030. Entonces son una ocasión, efectivamente, también para revitalizar ese servicio a los más necesitados que estaba y está en el cielo, muy en el corazón de San José María. Y por tanto también muy en el corazón de toda la labor apostólica del Opus Dei. Es un horizonte este del centenario quizá que nos pueda ayudar efectivamente para potenciar, para estudiar primero cómo potenciar toda esta labor de solidaridad humana que es sobrepasada por la caridad sobrenatural, por la preocupación real por la gente. Y en este horizonte, pues también ver cómo podemos, la palabra no es que sea muy bonita, involucrar a más gente, ¿no? Es decir, hacer crecer en más personas el interés por servir. Además, con la experiencia que todos tenemos de que cuando servimos somos más felices, que cuando nos dedicamos y con el esfuerzo de vencer la preocupación por uno mismo para preocuparnos más por los demás, estamos más contentos. Entonces, ayudar a que la gente sea más feliz también así, fomentando, ayudando a que la gente sea más generosa, a agrupar más gente en vuestras actividades para que colaboren en la medida que puedan. También en este sentido es bueno fomentar mucho el trabajo en equipo, en primer lugar, cada una, ya según cómo estéis organizados en vuestras instituciones, pero la colaboración es un valor fundamental. Hay que huir
del individualismo también en ese sentido, porque realmente la unión hace la fuerza, es una frase ya tópica, ¿no? Pero que es verdad, trabajar con los demás, y así nos impulsó siempre San José María también, a toda la organización de las labores apostólicas, en el gobierno de la obra, todo, la colegialidad, la unión con los demás, porque la unidad es un valor capital para la eficacia. También podemos recordar, ya de un modo mucho más general, lo que el mismo Jesucristo dice que vale para la Iglesia y para todas las dimensiones de la Iglesia. El ut omnes unum sin, que todo sea una sola cosa. Y cuando el Señor eso lo hizo rezando en la última cena, dirigiéndose a Dios Padre. Y añade, como recordaréis, que sea una sola cosa como tú, Padre, me dio en ti, para que el mundo crea. Es decir, esa unidad la pone el Señor como condición de eficacia, para que el mundo crea. Pero eso lo podemos aplicar sin duda para todo lo demás. Para toda la eficacia de nuestro trabajo, la unidad es fundamental. La unidad que luego tiene muchos modos prácticos de realizarse según las circunstancias y según las instituciones. Pero que todo lo que en vuestra organización concreta, en vuestro trabajo, veáis que la unidad es un valor, que lo cuidéis mucho, porque es condición siempre de eficacia. Luego, a trabajar, aparte de este trabajo, está también otra dimensión que es bueno potenciar con motivo del centenario, que es algo ya permanente, pero que se puede siempre potenciar, que es todo lo que supone para vosotros de trabajo, de investigación, de estudio, de no conformaros con lo que hacéis, sino de pensar, trabajar también con la cabeza, de cómo podemos llegar a más, cómo podemos llegar a más gente, cómo podemos hacer mejor este tipo de trabajo. El estudio, la investigación también, porque son cuestiones que a veces requieren también una capacitación profesional para poder profundizar en ellas, para poder sacar consecuencias, para poder desarrollar labores, etc. Bien, ¿qué más deciros? Pues mucho ánimo. Mucho ánimo. Y también quizá recordaros también otras palabras de San José María, que lo decía a propósito de la labor de la obra en general, y que también se aprovecha lo podemos aprovechar para el trabajo de cada uno y cada una de las actividades que tenemos, las instituciones que lleváis adelante. Cuando él decía, está todo hecho y está todo por hacer. Es una frase que es bonita, pero que tiene mucho, no solo bonita. Está todo por hacer, aunque ya esté todo hecho. También aplicarlo a vuestras instituciones. Y ya seguramente no conozco una por una vuestras actividades, pero ya las tenéis organizadas, está funcionando hace tiempo, ya está hecho. Pero ese está todo por hacer, no lo penséis solo en el sentido de los trabajos que ya estáis haciendo y lo que vais a hacer mañana y pasado y el próximo año, sino que está todo por hacer también en el desarrollo institucional. Tampoco se trata de cambiar las cosas por cambiarlas, pero también que tengáis un poco la ilusión de decir, bueno, ¿cómo podemos no solo hacer más trabajos, sino ver cómo podemos la misma institución desarrollarla un poco mejor? ¿Cómo podemos no conformarnos con lo que somos y con lo que hacemos? ¿Cómo podemos ser más y hacer sobre todo mejor? Bueno, pues yo os doy la enhorabuena, rezo por vosotros y espero que recéis también por mí un poquito, ya por lo menos ahora que me veis.